Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. buenas tardes, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. Bueno chicos, este, este fin de semana acaba ya la actividad 8, la experiencia 8, mm, con problemas de estadística y ya para la próxima semana estaremos haciendo otra actividad de la experiencia número 9 sobre geometría. Bien, ahora solamente va a ser 5 problemas y les dejo también unos 5 problemas. Eh, claro, tienen que estar preguntándome para ver si están comprendiendo o no eh, lo que se está desarrollando. Tienen para preguntar, ahí son libres en preguntar, ¿no? Cualquier inquietud, cualquier observación pueden hacerlo, ¿no? Mientras entonces son las 4:33. 2 minutos más para empezar. Ojalá que no lleguen tarde. Acostumbrarse siempre a la hora porque a veces en otra aula toda la clase ha estado entrando los alumnos, toda la clase. Prácticamente tenía que interrumpir la clase para hacerlos entrar, ¿no? Desde que empezó hasta prácticamente que terminó, ¿no? Fue en otra sección. Y eso no puede ser, pues hay un límite en el cual de tolerancia, ¿no? Un margen de 15 a 20 minutos, ya pues exagerando, ¿no? Pero que estén durante toda la clase entrando. Yo le dejo entrar, no hay problema, pero los que están escuchando la clase, pues van a perder la hilación y en matemáticas se necesita bastante concentración, ¿no? Solamente les pido que acostúmbrense siempre cuando empiece una clase, llegar a la hora, ¿no? Tratar de estar a la hora, claro, de repente tienen alguna urgencia, alguna este, disposición, ¿no? Entonces han llegado tarde por eso. Pero no creo que siempre ocurra eso, pues, y todos al mismo tiempo que le ocurra, ¿no? O sea, todos tienen una urgencia, no puede ser. Acostúmbrense sus horarios de alimentos, ya tienen que ver esa situación, ¿no? Ya los horarios están establecidos y ya estamos fin de año y todavía no se aprende, ¿no? No puede ser. En matemática, la naturaleza de matemática es que es puntualidad y disciplina, perdón. Y por lo tanto se requiere, pues, si no, a veces en matemática por eso que algunas cosas no les salen, ¿no? Se equivocan por un signo, una suma, un mal paso, ¿no? Entonces, no les sale el problema. ¿Por qué? Porque es falta de disciplina, ¿no? Uno tiene que estar ahí siempre atento a las cosas que uno realiza, ¿no? Un detalle, algo que a usted se le escapa, entonces eso queda un vacío cuando quieren aprender. ¿Y cómo salió esto? ¿Y qué hizo el profesor? ¿Por qué a, mí no, a él le sale y a mí no me sale? Entonces, porque a veces uno se entretiene, ¿no? En, en, en cualquier evento, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, buenas tardes. Ya, un ratito voy a tomar un poco de agua, ¿ya? Ahorita vengo. Y vamos a compartir pantalla para ver la actividad de hoy día, ¿no? Estamos grabando también, así que terminada la clase lo paso al WhatsApp. Bien chicos, entonces como siempre el tema es el mismo, la competencia también es igual y el propósito también es igual, ¿no? Vamos a ver acá un videito sobre la moda, ¿no? Para grupos, para este, en este caso para grupo, para que estamos viendo aquí, a ver, en caso de diferencia, no, para grupos agrupados, ¿no? En caso de, a ver, eh, esto lo vamos a ver en el video, a ver qué nos dice. Todavía están entrando. Buenas tardes. Vamos a dejar de compartir para... Bien, ahora sí no vamos a dejar entrar hasta que termine el video, ¿ya?
Un segundo, está cargando. Hola, Ivy. Ya, ¿se ve? Sí se ve. Sí, pero no se ve. Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Ya, ya. No se ve, profesor. Ya. A ver, algo pasa, ¿no? Vamos a ver, subir el volumen. Ya, aquí vamos a dejar entrar a alguien. Ya, ahora no sé qué pasa con el video, que no corre. A ver, subimos aquí. Sobre la moda para datos agrupados, ¿sí? Ya, ahora sí se ve. Sí, Sí profesor. se ve. Ya. Sí A se otro ve. video de Matefácil. En este video vamos a encontrar la moda para los siguientes datos agrupados. Nos dan aquí los intervalos y aquí las frecuencias. Cuando tenemos una tabla de datos agrupados, para encontrar la moda debemos utilizar esta fórmula de aquí. Antes de explicarles qué significa cada una de estas cosas, vamos a empezar siempre con esto de aquí. Hay que determinar cuál es la clase que va a contener la moda. Y para esto hay que recordar lo que significa la moda. Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos que no están agrupados, recordemos que la moda es el dato que se repite más veces. En este caso nosotros no tenemos los datos como tal, sino que tenemos una tabla de frecuencias. Pero como sabemos que la moda es el dato que se repite más veces, nosotros vamos a tomar de la tabla la clase que tenga la mayor frecuencia, porque en esa clase es donde hay más datos. Entonces vamos a empezar tomando la clase que tiene la frecuencia mayor, que en este caso es esta de aquí, la primera clase que tiene una frecuencia 12. Esta de aquí va a ser la clase de la moda. Ahora que ya tenemos la clase de la moda, les voy a explicar qué significa cada uno de estos símbolos de aquí. LI significa límite real inferior de la clase. Ese es el primer número del intervalo. O sea, en el intervalo aquí va de 40 a 50. El límite inferior es el primer número, o sea, el 40, por lo que LI vale 40. Ahora, estos símbolos de aquí son deltas. Delta 1 se calcula restando la frecuencia de la clase, que eso es FI, o sea, en este caso FI vale 12. A ese 12 le vamos a restar la frecuencia de I-1. Aquí el I-1 hay que entenderlo como la frecuencia de la clase, pero 1 antes, o sea, la clase anterior. Entonces tendríamos que restar aquí la frecuencia de la clase que estuviera anterior a esta, o sea, la que estuviera arriba de esta. Pero como arriba no hay ninguna clase, porque esta es la primera clase, vamos a tomar entonces la frecuencia de la clase anterior como 0. Siempre que no haya una clase antes, esa vale 0. Entonces aquí ponemos 12 menos 0. Y al hacer esta resta, bueno, pues nos queda simplemente 12. Delta 2 es algo similar, nada más que en este caso se resta la frecuencia de la clase menos la frecuencia de la siguiente clase. Que en este caso la siguiente clase, aquí pues si la tenemos, es esta de aquí abajo. Entonces este I más 1 hay que entenderlo como la frecuencia de la clase siguiente, o sea, la clase que está aquí abajo. Por lo que entonces vamos a hacer la resta de 12 menos la frecuencia siguiente, que es 8. Y 12 menos 8 nos queda 4. Esos son los valores de los delta. Ahora simplemente hay que calcular el valor de A.
A es la amplitud de clase y esa la podemos calcular restando los límites de clase, o sea, los límites del intervalo. Tenemos que restar entonces 50 menos 40 y eso nos da 10. Así que A es igual a 50 menos 40, que es igual a 10. Ya tenemos entonces los valores que necesitamos, ahora simplemente hay que sustituir en la fórmula. Ponemos entonces que la moda es igual al límite inferior, que es 40, más delta 1, que nos quedó 12, entonces va a ser 12 sobre delta 1 más delta 2, o sea, 12 más 4. Y eso multiplicado por la amplitud, que vale 10. Ahora hay que hacer estas operaciones, las voy a hacer paso a paso para que vean el orden en el que deben hacerlas. Siempre hay que empezar primero haciendo la suma que aparece aquí en la fracción. 12 más 4 nos da 16, así que nos queda 12 sobre 16. Ahora hay que hacer esta división. 12 entre 16 nos queda 0.75. Este 0.75 hay que multiplicarlo por el 10 y eso nos da 7.5 y hasta el final sumamos el 40. 40 más 7.5 es 47.5. Esta de aquí es finalmente la moda para esta tabla de datos agrupados. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse. Muy bien, hay algunas cosas que quiero aclarar ahí, ¿ya? Porque en cuanto a las fórmulas, ¿no? Y algunos detalles que he visto, ¿no? El resto está bien. Por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar a retroceder el video. Ahí, más o menos. Ya, en primer lugar, acá ha puesto la moda como X y un sombrerito, ¿no? Pareciera que fuera la media aritmética, ¿no? Cada libro, cada autor pone algunos términos que no son iguales a lo que yo le estoy enseñando, ¿no? Entonces estoy tratando de poner los términos más comunes. Los términos más comunes son, para la media es una X y una raya encima, ¿no? Para la mediana, una M mayúscula y una E minúscula, ¿no? Para la moda, una M mayúscula y una O minúscula, ¿no? Entonces acá debería ser mo. En lugar de X sombrerito, debe ser mo. El límite inferior, si está bien, triangulito se llama delta, la letra griega delta. Yo en la fórmula que puse de la moda, si ustedes chequean, dice D1, D2, no, dice así, ¿no? D1 y D2. En cambio, acá ha puesto delta 1 y delta 2, ¿ya? Pero en realidad es el mismo, ahí sí es el mismo, ¿ya? Yo también a veces pongo delta, ¿no? Pero para que no haya confusión, yo le pongo D, la D minúscula, D sub 1 y D sub 2, ¿ya? Y la amplitud generalmente está puesto adelante, ¿no? Antes de esta fracción, la amplitud debe estar adelante. Pero acá la han puesto atrás. El orden de los factores no altera el producto, dice, ¿no? O sea, la amplitud puede estar adelante o atrás, pero dentro de esta fracción, ¿no? Dentro de esta fracción. También entonces hay que ver ese detalle, ¿no? Ahora, en cuanto al delta 1, ¿qué significa delta 1? Primero dice, haya la clase de la moda. ¿Cuál es la clase de la moda? Es la clase, o sea, los intervalos son las clases, ¿no? ¿Cuál es la clase de la moda? Entonces, la que tiene mayor frecuencia. ¿Y cuál es la que tiene mayor frecuencia? El número 12, ¿no? Entonces, la clase modal es 40-50, ¿no?
supongamos que sea el número 5, ¿no? La clase modal, supongamos. Entonces, la clase modal sería 60, 70. Y el límite inferior sería 60 y el límite superior 70. ¿Ya? En este caso, como es 12, el límite inferior es 40 y el límite superior es 50. La fórmula nada más que te pide el límite inferior, ¿no? Entonces, acá creo que ya se avanza un poquito. Ya, ahí está. 40. Profesor, Sí, sí. cuando uno tiene que llevar la clase de la moda, ¿se refiere a que es mayor? La clase de O la... sea, a la frecuencia que es mayor. Claro. Tú primero se ubica la frecuencia, a mayor frecuencia, y luego encuentras la clase de la moda, pero no la moda. ¿Ya? Para datos agrupados, si acá no hubiera intervalos, entonces si acá solamente hubiera un número, digamos 45, 55 nada más, entonces de frente ya la moda sería 55, ¿no? Pero como es un intervalo, se tiene que hallar con esa fórmula, con límite, delta 1, delta 2, ¿sí? Ya con esa fórmula. Bien, me explico. El delta 1, acá el señor explicó de que el delta 1 es la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. O sea, fi menos 1 es a la anterior, pero la anterior a 12 es 0. No hay. Por eso que acá puso 0. Por supongamos si acá la frecuencia absoluta, la mayor sería 5, ¿no? Supongamos, ¿no? Entonces, fi sería 5 y fi menos 1 sería 8. ¿Ya? Y el otro caso para delta 2, fi sería 5 y fi más 1 sería 3, 5 menos 3, ¿no? Ya, pero acá como está en el principio, por eso que he puesto así los valores, ¿no? Que están ahí. Entonces, estos símbolos FI, I y 1 son contadores. ¿Ya? Acá no te dice el lugar nada que ocupa, ¿no? Acá no te dice el lugar que ocupa. Simplemente te pone I. Este I puede ser reemplazado por 1, 2, 3, 4. ¿No? Por ejemplo, si acá es I, FI sería F1. El otro sería FI 1 menos 1, 0, F0. Pero acá no existe F0, pues. Solamente existe F1, F2, F3, F4, F5. Entonces, ¿quién sería F0? F0 sería el que está detrás de 12. ¿Y quién está detrás de 12? 0. Ya, ahora cuando dicen en delta 2, dice FI menos FI más 1. En este caso, FI es 1. Acá sería F1 menos F1 más 1. F1 más 1 es F2. Entonces acá hay 2, ¿no? F1 menos F2. ¿Quién es F1? 12. ¿Quién es F2? 8. Por eso que acá he puesto 12 menos 8 igual 4. La amplitud ya se resta nada más, ¿no? El tamaño 40, 50 menos 40. También se llama tamaño de clase, creo que también le dicen, ¿no? Amplitud también se llama tamaño de clase, ¿no? Es el tamaño que tiene el intervalo. En todos los ejemplos que le he puesto, los intervalos son los mismos. Perdón, la amplitud es igual, no cambia. Todos son, por ejemplo, acá es 40, 50, 10, se diferencia en 10, se diferencia en 10, ¿no? Pero en otros problemas más complejos, los intervalos no van a ser lo mismo, van a variar, ¿no? Bien, eso es para explicar el video, ¿no? Ahora sí vamos a pasar a la ficha. Si no hay preguntas, si hay preguntas pueden hacerlo. Bien, haciendo un repaso, vamos a agrandar un poquito de lo que ya hemos hecho anteriormente. La media aritmética, ahí está, X raya, ahí está la fórmula, X raya. Profesor, no ha compartido pantalla. Vamos a ver. Un ratito. Ahora
Ahora sí. Ya. Sí, profesor. Ahora estamos entonces recordando, ¿no? Conocimientos previos. La media aritmética ya sabemos que es igual a la sumatoria de las xi por fi. Xi viene a ser la variable y fi viene a ser la frecuencia absoluta entre n número total de datos, ¿no? En este caso, cuando hay intervalos, van a haber marcas de clase. ¿Cómo se calcula la marca de clase? Sumando los límites inferior y superior y dividido entre 2, ¿no? Y bueno, el resto ya conocemos. La mediana, ahí está la fórmula también, ya la hemos visto. Límite inferior más amplitud n medios menos la frecuencia absoluta acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta. Nada más, ¿no? La moda, bueno, la moda acá está, ¿no? La moda es igual al límite inferior más la amplitud. Esto ya hemos visto, ¿no? Delta 1, delta 2, delta... Sí. ya, eso es lo mismo, lo mismo. Ya, ahora sí vamos a ver un problema, ¿no? Dice, si ambos cuadros tienen la misma media, el cuadro A y el cuadro B, completa el cuadro B. El cuadro B le falta completar la frecuencia absoluta, porque dice 2n, 4n, 3n, no se sabe cuánto vale. También la variable y, acá también dice 8n, 15, 19, también falta completar, ¿no? Ahora, ¿cómo completamos? Acá hay una condición, ¿no? Si ambos cuadros tienen la misma media, o sea, la misma media aritmética, entonces por ahí no podemos valer, ¿no? A ver, ¿en qué cuadro puedo hallar la media aritmética? ¿En el cuadro A o en el cuadro B? Mira. En el A, porque En el cuadro A. son todos los datos, ¿no? Pero a el A, ¿qué le falta? Hallar la marca de clase. Hallar la marca de clase, listo. Nada más, ¿no? Entonces, eso hacemos. ¿Cuánto sería la marca de clase del primer intervalo? 4. No, diré 6. 6. El segundo, 10. el tercero, 14. y el último, 18. Mira acá, la marca de clase es 4 más 8, Más- 12. Entre 2, 6, ¿no es cierto? Sí. Sí. Entonces acá la marca de clase sería 6. Pero acá yo veo que en el intervalo la diferencia, la amplitud, el tamaño de clase es... ¿Cuánto es el tamaño de clase? 4. 4. Entonces acá me salió 6. 6 más 4, 10. 10 más 4, 14. y 14 más 4. 18. Ya, también de esa manera se puede calcular la marca de clase, ¿ya? Bien, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es, ahí está, ya está la marca de clase, todo. Hallar nada más la media aritmética, ¿no? ¿Cómo se halla? Multiplicando 6 por 10, más 10 por 30, más 14 por 50, más 18 por La 10. marca de clase. Bueno, Ya, y luego se divide todo en el número total de datos, que es 100, ¿no? 100 es la suma de todos estos números, ¿no? Entonces la respuesta es 12,4. Ya, pero no nos sirve para nada porque nos están pidiendo completar el cuadro. Entonces, ¿qué hacemos? Como tienen la misma media, entonces yo igualo al segundo cuadro la media que me salió en el primer cuadro, ¿no? Entonces pongo acá 12.4 igual a, como acá ya está hallada la marca de clase, entonces multiplico, ¿no? 8 por 2n, n por 4n, 15 por 3n y 10 por n, ¿ya? Y lo sumo todo, ¿no? Entonces ahí está.
8 por 2n más n por 4n más 15 por 3n más 19 por n. Pero yo no sé cuánto es el número total de datos. ¿De dónde me sale? De la suma de la frecuencia absoluta, 2n más 4n más n, ¿no? Entonces ahí está, 2n más 4n más 3n más n. Bien, entonces aquí elimino una n, es como que le podría decir, a ver, vamos a hacer uno por uno mejor para que se den cuenta, ¿no? Vamos a eliminar las n's. Ya, ahora sí. No aparece. Ya, mejor creo que marcando nomás, ¿no? Ya, con color amarillo. A ver. Elimino acá esta n, la otra n y esta n y esta n de acá. Pero arriba también tengo que eliminar una n. Una n tengo que eliminar arriba. En cada sumando tengo que eliminar una n. Entonces acá elimino Profesor, pero ¿por qué se van a eliminar las N? porque quiero completar el cuadro, y esta n yo no sé cuánto vale, pues tengo que calcular esa n. Cuando ya sé cuánto vale la n, entonces lo único que hago reemplazo, ¿no? Supongo que valga 1. Entonces acá vale 1, 3, 4. Supongo que acá vale 2. 2, 6, 8, ¿no? Y así. Ya, entonces acá, como yo tengo acá una fracción con las n's, elimino arriba una n de cada sumando y abajo también una n de cada sumando. Es como si yo factorizara la n, una n factorizara, ¿no? No puedo factorizar dos n, solamente una n de cada sumando. No puedo factorizar. Si en un sumando hay dos n's, no puedo hacerlo. Por ejemplo, acá hay dos, solamente uno nomás. Ya, porque abajo estoy factorizando una n, ¿no? No puedo factorizar dos. Ya, entonces acá se elimina esto de aquí. Eliminamos. Y el último, ¿no? Y listo. Ya, entonces ahí está marcado, ¿no? Miren, abajo están las n's y arriba también he factorizado una n, ¿no? De cada sumando. Entonces dice, eliminamos las n's, pero me queda una n acá, entonces queda ahí así, ¿no? 8 por 2 más n por 4 más 15 por 3 más 19. Y abajo 2, 4, 3, 1. Sigo simplificando, ¿no? 8 por 2, 16, 4n, 15 por 3, 45, 19 sobre 10. Sigo simplificando. 16 más 45 más 19, 80. Más 4n, todo sobre 10. Ahora, igual, ¿no? Este 10 que está dividiendo pasa ya multiplicando a 12.4, ¿no? Y 80 más 4n queda igual, ¿no? 80 más 4n queda igual. Entonces, como ustedes ven, se va a formar una ecuación, ¿no? 12.4 por 10 sale 124 igual 80 más 4n, ¿no? No sé si sigue ahí, a ver. Ya está. Si 80 pasa a restar, sale 44. 4n baja y sacando la cuarta, n va a ser igual a 11, ¿no? Una vez que ya calculamos el valor de n,
reemplazamos acá, ¿no? 11, queda 3 por 11, 33, 4 por 11, 44, 2 por 11, 22. Y acá está n, 11, ¿no? Entonces reemplazamos nada más. Y eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Ahí está, 12, 44, 33, 11. Cuando capaz vas a hacer volumen bastante. ¿Cómo? ¿Vas a hacer volumen bastante cuando ya termine mi clase? A ver, no te entiendo. ¿Vuelves a repetir? Como ya está terminando mi clase, ¿vas a aumentar volumen? ¿Aumentar el volumen? ¿De qué? Sí, sí. No te entiendo. ¿Qué es lo que dices? Bien, creo que hay una interferencia ahí. Ya, 2. No hay preguntas acá, ¿no? A ver, hay interferencia ahí, por favor. Apaguen su micro. A ver, ¿quién está ahí? Ya, a ver, Sami Silupo, tu micro está prendido. Ya, continuamos entonces. Pregunta 2, dice, se muestra el ingreso anual en soles en el cuadro adjunto. Ya, el intervalo está en soles, ¿no? 32 soles, 44 soles, 44 soles, 56 soles, 56 y así, ¿no? Hasta 92 soles. En realidad acá los datos que estaban en rojo yo los he completado porque estaba en blanco, estaba en vacío. Como yo es que empecé a trabajar, ¿por dónde? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ujú. Allá, tuve que encontrar un intervalo apropiado para 38. ¿Ya? Un intervalo apropiado para 38. Se supone que la marca de clase es la mitad, ¿no? La que está en el centro. Entonces encontré la mitad podría ser entre 32 y 44. Si sumamos los dos, nos sale 32 más 44, 76. Entre 2 igual a 38. ¿Ya? Entonces he tratado de buscar un número de esa manera. Y luego ya fui corriéndolo, porque la diferencia es 44 menos 12, la amplitud es 12, ¿no? Entonces, por eso formé los intervalos que están acá. ¿Correcto? No es tan fácil, ¿ah? Porque aquí te dan prácticamente todo en blanco. Eso pasa de rojo y yo lo completé. Entonces trata de buscar así un número adecuado. Entonces coincide, pues, porque acá sale 44, 56, 50 hasta 86. Si me he equivocado, pueden ustedes corregirlo, ¿ya? Ya. ¿Qué más? Para completar la marca de clase ya es fácil, ¿no? Una vez que encuentres ¿cómo se llama? El intervalo, y el resto se corre nomás. O sea, la amplitud sale 12, 38 más 12, 50, 50 más 12, 62, más 74 más 12, sale 86, ¿no? Eso es fácil ya, una vez que se encuentra en la marca de clase. Pero la frecuencia absoluta
con la frecuencia acumulada, este 15, 20, 15, 30 no estaba, ¿no? Ya, este es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque la frecuencia acumulada se repite con la primera frecuencia acumulada se repite con la primera frecuencia absoluta, 20, 20. Pero acá como te dan 15, entonces se busca en la frecuencia absoluta un número que sumado me dé 35, y ese número es 15. Y así, 35 más 20, 55, 55 más 15, se busca nomás el número. Y acá como te sale 100, 70 más 30, 100, ¿no? Facilito. Entonces, ¿cuánto es el número total de datos acá? ¿Mm? 100, profesor, 100. 100, 100, claro, 100 es el número total de datos. Ya, ahora se completa el cuadro si la mediana es 65. Indique el ancho de clase. Acá te piden el ancho de clase. ¿Cuánto vale el ancho de clase? 12. 12. Ya, entonces ya prácticamente en la primera nomás ya está resuelto, ¿no? En la primera nomás. Y completar el cuadro, nada más te piden eso, ¿no? Entonces si calculamos los intervalos, 38 igual al límite inferior más límite superior entre 2, 2 pasa a multiplicar 38 sería 36, 76, entonces el límite inferior más límite superior, acá debería haber puesto el intervalo 32, ya, para hallar los límites, ¿no? El límite inferior 32 y límite superior 44. Por lo tanto, el ancho de clase va a ser 44 menos 32 igual a 12. Ya, entonces, pareciera que fuera un problema complicado, pero solamente bastó encontrar el intervalo y que coincida, ¿no? Porque... Profesor, sí. ahí para sacar 12 se restó 32 menos, o sea, 44 menos 32, ¿verdad? 44 menos 32, sí. 3. Se realizó una encuesta a un grupo de personas sobre los salarios que perciben. Calcule la mediana en soles si tienen el mismo ancho de clase. Ya, acá te piden allá la mediana. Ya, y te piden el mismo ancho de clase, sería la misma amplitud. Ya, ancho de clase es amplitud. Porque no te dan los intervalos, no te dan solamente el intervalo, el límite superior del intervalo 1, 400, el resto no te dan. Y acá también el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el intervalo 6, el límite inferior vale 1000, nada más, esos datos te dan, ¿no? Y el resto F3, F4, F6, hay que completarlo, ¿no? Pero acá te piden calcule la mediana en soles. Y entonces, como acá te hablan de intervalos, entonces se trata de datos es para datos agrupados, ¿no? Entonces acá tiene que darse la marca de clase también. Buscamos entonces la marca de clase aquí. Buscamos los intervalos. Ya, este también es un poco fastidioso para completar estos valores, ¿no? Acá tendría que coincidir con 1000, mira, 250 menos 400. ¿Cuánto es la diferencia? 400 menos 250. 150. Ya, entonces a partir de ahí se suma, ¿no? 150. Sí, está bien. 400 más 150, 550, 550 más 150, 700, 700 más 150, 850, 850 más 150, 1000. Y 1000 más 150 sería 1150. Entonces esto tiene que coincidir. Si no coincide está mal. Ya, entonces acá para completar, ¿no? Está completo. ¿Por qué no lo puse en la marca clase? No sé, a ver, ahora acá. F1, la F mayúscula 1, ¿cuánto debe valer? 30. 30, muy bien, ahí está 30. Entonces, Porque ahí se repite. claro,
Entonces acá F2 vale 50 para que te salga 80. Y F3 vale 60 para que salga 140. Y F4 vale 30 para que salga 170. Y 170 más 20, 190. Y 190 más 10, 200. Total, ¿cuántos datos hay ahí? ¿Cuántos datos? 200. 200. 200. Acuérdense que la frecuencia acumulada al final es el número total de datos, ¿no? Ahora tiene que coincidir con esta suma, 30 más 50 más 60 más 30 más 20 más 10. ¿Ya? Si no sale 200, entonces está mal, ¿no? Tiene que coincidir. Muy bien. ¿Qué nos está pidiendo ya acá? Calcule la mediana en soles. Si tiene el mismo ancho de clase. Ya, entonces el intervalo mediano es el lugar 100. 550 menos 700. Ya. A ver, la mediana es el número que está en el centro si el número total de datos es impar. Pero si el número total de datos es par, la mediana son dos números que están en el centro. Se suman los dos y se divide entre dos. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Sí. Ya. Ahora, estos datos son par o impares. Par. Par. Por lo tanto, la mediana, ¿cuál sería? Se tendría que sumar los dos al centro y dividir entre dos. Exacto, muy bien. Ya. Ahora, acá me piden en la fórmula de la mediana, para datos agrupados, me piden hallar el intervalo mediano, que es el lugar 100. ¿Por qué? Porque la mediana, acá es, número total de datos es 200. Y 200 entre 2 es 100. ¿Correcto? Entonces, aproximadamente el término del lugar 100 va a estar ubicado en la frecuencia acumulada 30 no, porque 100, 80 no, porque 100, 140 sí, ¿por qué? Porque ahí se puede encontrar el 100. Porque ahí se puede Sí. encontrar el 100, ¿no? O sea, acá está el término del lugar 80, el que sigue es El 80, 100, 89. el 100 está entre el dato 140. Exacto. Por lo tanto, la marca de clase, el intervalo de clase, ¿cuánto será? ¿Bien? El intervalo de clase, ¿cuál será? ¿Cuánto será? 550, 700, ¿no? 700. Sí. Eso va a ser, este es el, digamos, aquí se puso una marca, ¿no? Entonces, aquí va a estar ubicado la mediana, entre 140 y 80, ¿no? Mayor que 80 y menor que 140. Pero puede ser 140 también. ¿Ya? Pero no, perdón, 100, ¿no? El 100 está entre 140 y 80, ¿no? Y no sabemos cuál es. Entonces, ¿dónde se va a ubicar? Entre 550 y 700. ¿Ya? Por eso que acá no he calculado la marca de clase. No era necesario la marca de clase. ¿Ya? Entonces, en el intervalo vamos a ubicarlo la mediana. Aquí está, entre 550 y 700 está la mediana. Ahora, reemplazando datos, ¿no? La mediana es igual al límite inferior, que es 550. ¿Ya? 550
amplitud de clase, más 150. más la amplitud de clase es 150, es 400 menos 250, más n medios. N medios es 200 entre 2, y 200 entre 2 es 100, menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? 80. La frecuencia acumulada posterior, 170. ¿No? Acá por eso acá es 80. Dividido entre la frecuencia absoluta. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta? 60. 60. Ajá. Entonces ya está completo mi formulita y ejecuto nada más, ¿no? Y me sale 600 soles. Entonces 600 soles ubico en el intervalo de clase. Si está dentro. Si no estuviera dentro, estaría mal, ¿no? Entonces la mediana, ¿cuál es la pregunta? Calcule la mediana en soles si tiene el mismo ancho de clase, ¿no? El sueldo, ¿no? El sueldo de los salarios es 600 soles. El sueldo de la mediana, ¿no? Nada más. ¿Ya? O sea, aquí tiene que haber bastante fórmula, un poco análisis, no perderse, ¿ya? Y seguir nomás adelante, ¿no? El siguiente problema. Para cubrir el puesto de mecánico electricista se recibieron solicitudes de 200 postulantes. En el cuadro siguiente se presenta la distribución de postulantes según experiencia laboral en el área. Entonces el valor de la media es... Ya. Leemos nuevamente. Para cubrir el puesto de mecánico electricista se recibieron solicitudes de 200 postulantes. Entonces quiere decir que el número total de datos es 200. En el cuadro siguiente se presenta la distribución de postulantes según experiencia laboral en el área. Entonces el valor de la media. Entonces acá está pidiéndote hallar la media aritmética. Media aritmética, ¿no? Pero con solamente estos datos, porcentaje acumulado, 8%, 18%, 34%, 65%, 100%. Y los intervalos de clase, ¿no? El ancho de clase o la amplitud es 2, 2, 2, 2, 2, 2, ¿no? Marca de clase es 5, 6, 8, 10, 12 y 14, ¿no? Un ratito. Uy, cortó. Ya. Bien. Ya, entonces yo tengo que hallar acá la frecuencia absoluta y la marca de clase para hallar la media aritmética, ¿no? Muy bien, entonces empezamos. Para calcular la media tengo que conocer la frecuencia absoluta, la marca de clase, la frecuencia relativa porcentual, por lo tanto del cuadro completamos estos datos, ¿no? Entonces no es tan fácil, ¿no? Tengo que completar todo esto para hallar la frecuencia absoluta y la marca de clase. La marca de clase es fácil, ya. Ahora, Profesor, disculpe. sí. ¿Y para que hay los datos, o sea, la FI, cómo es? por eso le estoy diciendo, ¿no? Empezamos con el dato que está acá, el porcentaje acumulado, 8, 18, 34, 65, 10. Entonces, el porcentaje acumulado sale de la frecuencia relativa porcentual, HI por ciento. Y el porcentaje acumulado es H mayúscula y por ciento, sino que le han puesto escrito porcentaje acumulado. Es como si fuera acá la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada es F mayúscula I, y va sumando, ¿no? 16 más 20 más 32, así. Acá es igualito, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, ¿no? 8% se repite. 8 más 10, 18, 18 más 16, 34, 34 más 31, 65. Como yo tengo este dato acá me es fácil, ¿no? 65 más 35, 100. Una vez que calculo el HI porcentual, ya lo convierto a, lo divido entre 100. Frecuencia. No, lo divido entre 100 para hallar la frecuencia relativa.
la frecuencia relativa. Entonces 8 entre 100 me sale 0,08. 10 entre 100, 0,10. 16 entre 100, 0,16. 31 entre 100, 0,31. 35 entre 100, 0,35. ¿Se acuerdan cuando yo quería hallar el porcentaje? 0,08 se multiplicaba por 100, ¿no? Y ahora cuando yo quiero hallar la frecuencia relativa conociendo el porcentaje, se hace lo contrario, se divide. ¿Ya? Cuando quieres hallar porcentaje se multiplica, cuando quieres hallar decimales se divide. ¿Ya? Entonces tú sumas esto, te debe salir 1. Sumas esto, te debe salir 100. ¿Ya? Entonces, ahora, la frecuencia acumulada, o frecuencia absoluta, simplemente la multiplicación del número total de datos por HI. 200 por 0,08 sale 16, 200 por 0,10, 20, 200 por 0,16, 32, y así sucesivamente, ¿no? Ahora yo lo quiero enseñar, no sé si están de acuerdo que ahorita le enseñen un Excel o un otro día. Otro día, ¿no? Para hacer Ok, profesor. Sí, profesor, como quiera. ¿Ahora o otro día? Como quiera, profesor, hoy día o cualquier otro día. Allá. No importa. Vamos a dejar de compartir para entrar al Excel. Copiar. Con el Excel sale mucho más rápido, ¿no? Aunque ya les enseñé, tienen que ya chicos dominar estos programas, pues. Cuando ustedes entran a la presencial, ya los profesores le van a decir, sí, profesor, ya hay que hacer con Excel ya, ¿no? Porque ya con calculadora demora mucho y mucho trabajo. Con el Excel sale más rápido. Entonces el profesor tiene que actualizarse, ¿no? Porque un profesor que no se actualiza está mal, pues. Está mal. Entonces él tiene, por ley, tiene que actualizarse. Yo también estoy desactualizado, no estoy totalmente actualizado, hay algunas cosas que yo desconozco. A veces hay chicos que me ganan en algunas aplicaciones que yo no sé. Eso no hay ningún problema. Pero lo que yo sé, lo enseño, pues. Bien, vamos a compartir entonces pantalla. Ahí está. Ahí está, bien. El único a ver. Ya, ¿se está viendo el Excel, sí o no? Sí, profesor. Ya, yo voy a eliminar todo esto, ya, el rojo. Voy a eliminar todo esto. Aunque, bueno, el X, la marca de clase no. Ya. Entonces me decían, ¿no? Acá, a ver, ¿cómo se puede hacer aquí? El HI porcentual es el mismo, 8%, ¿no? 8. Acá creo que es lo mismo. Aquí el 18. No, ¿cuánto era acá? 10, ¿no? 10%. Acá 16, ¿no? 16%. Aquí 31, ¿no? No, sí, pues 31, ¿no? 31%. Y acá era 25, ¿no?
25. Vamos a ver si está correcto. 8, 10, 16, 31, 35. 15, 31, 31 y 35 de acá. 35. Ya. Ahora, acá ya acá ya empezamos a trabajar con el Excel, ¿no? Acá pongo igual y para que me salga no va a salir porque con porcentaje no va a salir, pues. A ver cómo podría ser. Ya, a ver, voy a hacerlo así. Entre 100, ¿no? Vamos a ver. No salió. No salió, pues. Tiene que ser 8 nada más, porque si fuera allá, así nomás voy a ponerlo 0.08, acá 0.10, 0.16, 0.31. Profesor, disculpe, puso 0.1 arriba. ¿Ah? Puso 0.1 arriba en vez de 0.1. Allá, vamos a ver el 0. Allá, el Excel no pone los ceros a la izquierda, no lo considera. Si fuera con texto, ahí sí, pero si pongo texto ya no, los números ya no corren. Ya, ahora sí. El número total de datos te dan ahí o no. A ver. Para calcular la media tengo que reconocer la frecuencia absoluta. Ah, sí, te dan número 200, ¿no? Ya, entonces aquí sería 200. Ya, 200. Bien. Yo sé que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el número total de datos, ¿no? Esto ya le hemos enseñado en FI entre N. HI es igual a FI entre N. Pero yo quiero calcular FI, entonces el HI entre N pasa a multiplicar a FI. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a multiplicar N, perdón. HI es, vamos a dejar mejor no sé si pues se puede insertar acá las ecuaciones. No hay ecuaciones, símbolos nomás. A ver, solamente le puedo indicar entonces. Yo sé que HI es igual a la frecuencia absoluta entre el número total de datos, entre N. HI es igual a F entre N, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular FI, entonces significa que yo voy a multiplicar HI por N, o sea, 200 por 0,8, 200 por 0,1, 200 por 0,16 y así, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá en el Excel. Igual, siempre se pone igual en la tecla, no, la tecla mayús y igual, en la tecla igual, y luego la celda donde voy a ejecutar, en este caso es el 0,08 multiplicado por, pongo asterisco, por 200 y enter, nada más. Y ahí ya me ubico en el 16, busco en la esquina, por 200. busco una crucecita negra, no sé si ustedes ven una crucecita negra, no la blanca, esa blanca no, sino negra en la esquina, no sé si se ubican ahí, hay una crucecita negra, lo bajo y lo suelto, y ahí están todos los datos, ¿no? Ahora quiero eliminar este 200 para ver si realmente es 200, ¿no? Entonces sombreo todo esto, en el autosuma, me voy al autosuma, dice
y me sale efectivamente 200, ¿no? Correcto. Entonces ya tengo ahí, ¿no? Ya, ¿qué otra cosa más? ¿Qué te piden acá? Entonces el valor de la media es a la media aritmética, ¿no? Entonces ya tengo todos los datos, pues. La marca de clase, eso ya se sabe, ¿no? 6, eso ya es fácil, ya. Bien, solamente esta pequeñez, ¿no, mano? Porque acá era, yo pensaba que con eso se podía, el porcentaje se podía hacerlo, ¿no? Creo que acá no tiene que haber el porcentaje, entonces ahí sí divido 8 entre 100 y me va a salir 0,08. Como hay porcentaje aquí, tengo que borrarlo para que no para que salgan los números, ¿no? Bien, así vamos a entrar en la ficha, ¿ya? Ujú. Ya, una vez que ya completo los datos, calculo la media aritmética, ¿no? Y ahí está. Entonces sería sencillo. Este. Allá. No, 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 no. Esto también quería enseñarle. Bueno, vamos a entrar nuevamente el Excel, ¿ya? Vamos a entrar nuevamente el Excel. Este es importante. Ya. Entonces acá faltó completar la marca de clase. ¿Cuánto era? 6, ¿no? 6, 8, más 2, 10, 12, más 2, 14. Así era, ¿no? Ajá. Ya. Ya, listo, chicos. Mira, ahora me piden hallar la media aritmética. ¿En qué consiste hallar la media aritmética? En multiplicar xy por fi y luego sumarlo. Entonces, en este casillero de acá, voy a poner ahí xy por fi. xy por fi. Y acá pongo los datos. Igual. Y ubico xy, ¿no? El primer xy es el 1. x1, 6. Asterisco. Asterisco significa la multiplicación. Y fi 16. Y enter nada más. Ya, entonces ese es el primer, la primera multiplicación. Ahora falta el otro sumando, ¿no? Para no hacer lo mismo, agarro con la crucecita negra, lo bajo, y ahí está la multiplicación, xy por fi. Como están pidiendo la sumatoria, todo esto, entonces, ¿qué hago? Autosuma. Me sale 2300. ¿Ya? Y lo divido entre 200. Nada más. Y esa sería la respuesta, ¿no? Ya, entonces ahora sí vamos a dejar de compartir para entrar a la ficha. Ya, acá está lo que en realidad sale 2300, entre 200 sale 11,5. La media aritmética sale 11,5. Nada más, ¿no? A ver, ¿dónde está ubicada la media aritmética? Está en el intervalo cuarto, ¿no? 11,5. Aquí está. Ya. ¿Por qué razón? Porque acá hay más datos, ¿no? 62, 70, mientras que hay 16, 20, 32. Entonces sí se puede aceptar que la media aritmética es confiable, ¿no? En el análisis, cuando le dicen
Eh, ¿Por qué razón le ha salido la media aritmética 11,5? ¿Por qué? Porque el número total de datos está dentro del intervalo, ¿no? Donde hay mayor cantidad de datos, ¿no? En este caso 62. 70 no, porque está muy alejado ya, pues la media no va a estar al borde, ¿no? Ya, entonces si fuera aquí 9, 11 podría ser, ¿no? Pero más seguro es entre 11 y 13, por eso le sale 11,5. Está abajo, ¿no? 11,5. Listo, ahora el último. En una planta de ensamblaje de equipos eléctricos, el jefe de producción ha puesto a prueba a 40 obreros para estudiar el tiempo de ensamblaje de un nuevo equipo. Obteniéndose los resultados siguientes, se pueden concluir que la ¿qué cosa es? ¿Qué es? Mediana. Mediana. Se puede concluir que la mediana es 40, 11, 41, 42, 43. Entonces acá te dan los datos. Entonces para el cálculo de la mediana yo tengo que conocer qué cosa, el límite inferior, la amplitud, n medios, o sea los datos, la frecuencia acumulada anterior y la frecuencia absoluta. Pero acá el número total de datos, número de obreros es la frecuencia absoluta, pero falta la frecuencia acumulada. Entonces eso hay que completarlo, no es necesario la marca de clase, creo, aunque aquí sí la he puesto. Ya, acá se calculó la marca de clase, pero no sé para qué, no es necesario, creo. Ya, número de obreros se suma, sale 40, la frecuencia acumulada se calcula 10 más 6, 16, 16 más 10, 26. Ya, entonces, ¿por qué esta flechita verde señala al número 26? ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen que esta flechita verde señala el número 26? Profesor, Sí. porque ahí cuando dice la mediana, no, sí, la mediana, tiene que ser la mitad, o sea, el que esté en el medio, entonces es el 26 que está en el medio. No sé si me entiendes. Ya, muy bien. O sea que como es impar, la mediana se coloca en el centro. Ya. Va a haber otro concepto. Están cerca, pero no es la respuesta. Porque es un resultado total. ¿Cómo? Porque podría ser el resultado total. ¿El resto total? Podría ser el resultado total, dice. No, definitivamente no. La flechita verde nos está... ¿Verdad? Porque sería el que ubique el número, ¿cómo lo puedo explicar? ¿El número? Ya, claro, porque el número de obreros, porque ubica la flecha donde ubica todo, intervalo, la frecuencia, el número de obreros. No, al número de obreros que sería mayor, o sea, el número de obreros que es mayor que los demás. No. A ver, le explico. Yo le dije para hallar el intervalo mediano para datos agrupados se calcula el número total de datos entre 2. ¿Cuánto es el número total de datos? 40. ¿Cuánto es 40 entre 2? 20. ¿Dónde se ubica el punto 20? En 26. ¿Y quién está en el 26? La clase 40-45. Entonces una vez que tienes eso ya puedes hallar todo, ¿no?
Entonces, el límite inferior, la mediana, o sea, el límite inferior 40, más la amplitud, que es 5, más n medios, que ya sabemos que es 20, menos la frecuencia absoluta anterior. En este caso sería 16, porque la frecuencia acumulada, perdón, la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada es 26, ¿no? Y la frecuencia acumulada anterior es 16. Y la frecuencia absoluta es 10. ¿Ya? Con esos datos se completa la tabla, ¿no? La fórmula, ¿no? Menos 16, 20 menos 16 sobre 10. Y ejecutamos, sale 42, ¿no? Y la mediana entonces está en el intervalo 40-45, aquí está, ¿no? Por aquí se encuentra el número 42, la mediana. ¿Qué cosa es 42? El tiempo, dice, en una planta de ensamblaje de equipos de ejemplos se ha puesto 40 horas a estudiar no dice el tiempo, ¿no? En horas será pues, 30 horas, no dice. Nada más, ¿ya? Bien chicos, entonces eso es todo. Ya, entonces acá pongan sus esta es la última experiencia de estadística. Ya con esto ya terminamos lo que es estadística, ya. Son 5 problemas, lo va a mandar, es un formulario también, ya. ¿Alguna preguntita? Entonces, No, profesor, sí, no sé si podría explicar la tarea de la semana pasada, el día viernes. ya, Problemas de... ya, a ver, vamos a... ¿Del día viernes? Sí, profesor. El día viernes. ¿Qué número era? ¿Qué número es esa tarea? A ver, profesor, es la experiencia 8, actividad 8.3. 8.3 8.2 8.2 8.2 Profesor, 8.3. Ya ahorita. profesor, Sí. ¿puede explicar la 1 también? Gracias. Ya. Vamos a ver que cargue. Vamos a dejar de compartir. La 8.3, ¿no? Estoy en la 8.5. Me he equivocado. Ya, a ver dónde está. Ya, ahí está. Estamos compartiendo.
Ya, ¿cuál me dices? La uno, ¿no? ¿Esta? Sí, Ya, sí. la tabla muestra a continuación, representa los ingresos mensuales de un grupo de personas. Complete la tabla y calcule la moda. Ya, ya hay que completar la tabla aquí. ¿Cómo completamos la tabla aquí? También tiene que... Ah, ya, empezamos con el número total de datos, que es 100, ¿no? 100 acá. Profesor, Sí, yo lo hice fácil. ¿cómo? Vamos a ver cómo hice aquí. O no lo hice. Esa parte ya le acabo. Si no, le paso foto para que lo vieran. Ahí está. A ver. Mm, ajá. Ya. Primero se pone acá el 100, ¿no es cierto? Ya. Acá se pone el 100. Ah, ahora aquí arriba, este 5K y... A ver, otros datos no hay. A ver. Dice la tabla muestra a continuación representa los ingresos mensuales. Complete la tabla y calcule la MO. No hay otros datos. ¿Cómo lo hice esto? Ujú. Ya, a ver. Ah, acá X 900. Ya me olvidé cómo era esto. Creo que acá los intervalos se trata de igual tratar de encontrarlo, ¿no? Por ahí creo que va el asunto. 200, 400, 400, 600, 600, 800, 800, 1000, para que la marca de clase sea acá 900, ¿no? Y ya una vez que se llega a eso, acá arriba es fácil, ¿no? 200 más 400, 300. 300, como acá la amplitud va de 200 en 200, entonces 300 más 200, 500. Y de aquí ya se puede calcular el valor de el K, ¿no? Sale 10K creo que. Se va un 0, un 0, sería 50, entre 5 sale 10, ¿no? Sale 10 acá. Y entonces porque K vale igual a 10, si K vale igual a 10, entonces se puede calcular 70, ¿no? 60 más 10, 70, 70 más 30, 100. Y el resto ya corre, ¿no? 10 por 5, 50, para que salga 60. Y al final se completa toda la tabla, pues. Y lo que te piden la moda es la que tiene mayor frecuencia. Entonces la que tiene mayor frecuencia es 50, ¿no? Y la respuesta sería 500, ¿no? 500 sería la respuesta, ¿no es cierto? Y alguien que la ha hecho otra manera. Ya, yo creo que lo he hecho así buscando acá en los intervalos los números para que me salga 900, ¿no? Entonces, números pequeños, números no tan grandes, digamos, ¿no? Porque de otra manera no sale, pues, porque
Conociendo ya el intervalo acá, ya puedo calcular el valor de K. De ahí corro para acá y de aquí lo completo con 60 más K y sale todo ya. Una vez que salga todo, ya sale la moda, lo que están pidiendo, ¿no? Bien, otra pregunta. Ah, sí, el 2, profesor. El problema 2. Ya, dice, se tiene la siguiente distribución de frecuencias de las edades de 200 niños, hay F3 más F5. Aquí están las edades 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La frecuencia 15, 4P, 5P, 25, 20, 25 y 70. Como acá te dicen, se tiene la siguiente distribución de frecuencias de las edades de 200 niños, entonces el número total de datos es 200. Entonces toda esta columna, esta fila 15, 4P, 5P se suma y se iguala a 200. Y de ahí se trata como una ecuación nada más, ¿no? Se suman todos los números, sale 155. Se resta menos 200 y acá 4P más 5P es 9P. Despejas P y te sale 45. Una vez que ya te salga 5 lo reemplazas, ¿no? Ya, pero lo pones en forma vertical ya para que puedas calcular, ¿no? 4P, 4 por 5, 20, 5, 5, 25, ya, acá lo completa, ¿no? ¿Qué te piden hallar aquí? Hay F3 más F5, F3 acumulada, ¿no? F3 sería 60, F5 sería 105. Se suma y esa sería la respuesta, ¿no? 165. Entonces acá nada más que era igualarlo a 200. Pues. Este sí es sencillo, este sí es sencillo. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, profesor. Muy bien, entonces ahora sí vamos a mandar la ficha, ¿ya?